rodeado de gente cercana y gente a la que aprecio, a la que quiero y a la que admiro. Vamos a seguir un poco el orden que aparece en el listado y vamos a empezar con Onírica Mecánica. Yo no me he preparado ninguna presentación. Creo que son compañías que, si no las conocéis, ellos se van a dar a conocer, van a ser los primeros. Pero bueno, Onírica Mecánica es una compañía de la región de Murcia que, como bien sabéis, trabaja especialmente el tema de objetos, el tema de títeres, pero bueno, ya la experimentación está presente en todas sus propuestas y viene representada por su director, por Jesús Nieto, que mejor que él para contarnos un poco quién es Onírica Mecánica y en qué anda ahora mismo. Gracias, Juan Pablo. Creo que hay un vídeo por ahí mío, ¿verdad? Pues además lo vas a lanzar porque me sirve para controlar los 10 minutos y que no me pase. Cuando se acabe el vídeo, yo acabo de hablar. Bueno, soy Jesús Nieto. Gracias, Juan Pablo, por el sonido. Me lo pones bajito, de fondo y ya está. Bueno, como ha dicho Juan Pablo, yo soy Jesús Nieto, soy el director artístico de Onírica Mecánica. No voy a hablar de la compañía. Si queréis bichear un poco por internet, pues hay un montón de cosas. Hay algún estudio que se ha hecho en la Universidad Complutense, etcétera, que también podéis descargar en la web, que habla sobre el trabajo de creación de nuestra compañía. Y también hay un libro que se ha publicado ahora que se llama La mirada escénica, la mirada teatral sobre la escenificación, que también creo que publicó una universidad, que está Marta Pazos, un montón de directores, y son entrevistas con directoras y directores, y muchos de ellos a los que admiro, y está también una entrevista conmigo si queréis ahondar un poco más en nuestra forma de trabajo. ¿Sabes lo que funciona? Por otro lado, yo lo que os voy a... Bueno, no se ve nada, pero... ¿Se ve? A ver. Bueno, pues a ver, primero la forma de trabajo nuestra, la que nosotros utilizamos. Yo vengo de estudio de dramaturgia. Para mí, Mauricio Cartún, que fue el mayor maestro que he tenido, que es un dramaturgo argentino, me abrió la vida a trabajar a ver cómo trabajaban los grandes escritores sus novelas, ya no del teatro, sino las dramaturgias o más las novelas en el género narrativo, que trabajan a partir de imágenes. Esto es, un escritor imagina una imagen y a partir de ella pues se mete en esa imagen y empieza a escribir lo que esa imagen le dice. Otras veces aparece otra imagen, recorridos que hacen la los mira globos, y ¿vale? se pone a escribir sobre eso. Y Y luego hay un nosotros momento que en no que se esas nos vean, imágenes ¿vale? Dentro del pues espacio. empiezan a juntarse. Nunca sabe un escritor que trabaja de esta manera, nunca sabe hacia dónde van estas imágenes ni qué va a decir la novela que está escribiendo. Es un trabajo de intuición y de ver hacia dónde van, y hay un momento que es la que Mauricio Cartún llama el momento del artesano, en que todas esas imágenes se unen y empiezan a decir cosas y a hablar de cosas que... Ahí viene la segunda parte, que es igual de importante que la primera, que es el trabajo de artesano de hilar muy bien todas esas imágenes y todo eso que estás escribiendo para que constituya una historia. Trasladado a lo escénico es lo que yo trabajo, pero en vez de ponerme a imaginar algo, cerrar los ojos y escribir qué están hablando esos personajes o esa imagen, por ejemplo, un señor tirado en la calle con un traje y corbata junto a un consolador, no sé. La cosa es que a partir del trabajo de esas imágenes, yo en vez de imaginarlas y escribir, lo que hacemos nosotros es ponerlas en pie. Esto nos obliga a que desde el primer momento del trabajo de los ensayos trabajamos con todos los elementos que tienen que ver con el hecho escénico. La luz, el sonido, por supuesto las actrices y los actores, e incluso otros elementos como los olfativos, gustativos. También son impresiones que nos sirven para crear las imágenes, porque cuando me oís hablar de imágenes, yo pienso en la imagen, no en la imagen visual, pienso en lo que para mí es todo el compendio de imágenes, que tiene que ver con la imagen olfativa, táctil, propioceptiva, que tiene que ver con el lugar que ocupamos dentro de un espacio, etc. Entonces, lo que os estoy mostrando aquí es el proceso de creación de una pieza que todavía no se ha estrenado, que estrenamos el día 13 de diciembre en el Teatro Circo de Murcia, y la pieza se llama Verne. Entonces aquí el motor fue, bueno, yo vengo desde hace muchos años dándole vueltas a qué futuro queremos construir, de qué manera, no sé, este tipo de cosas están en mi cabeza. Y me gustaba la figura de Verne,
Entonces, siempre el primer paso es empezar por algo, lo que sea. En mi caso era empezar con Verne, ¿no? con leer las novelas de Verne y ver esta cosa que ocurría en las novelas de Verne, que era que había un mundo por descubrir. Entonces la gente llegaba a la luna, tal, pero hoy parece que está todo descubierto. Entonces era un poco volver a esa capacidad de curiosidad y descubrimiento que tenían las novelas de Verne. Entonces, lo primero que intentamos hacer es, en las imágenes que habéis visto antes, generar imágenes que tuvieran que ver con los universos de 3 novelas de Julio Verne. Viaje al interior de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino y de la Tierra a la Luna. A partir de ahí empecemos a improvisar imágenes. En nuestras piezas nunca hay dramaturgia previa, no hay nada previo, solo hay una idea, y empezamos a trabajar y a construir imágenes. Eso era una primera parte del espectáculo, pero había una segunda sobre la que queríamos trabajar que tenía que ver con lo que nosotros imaginamos hoy en día. Porque hay una cosa que a mí me parece terrible y es que la crisis de imaginación que en el momento en que estamos. Ahora mismo nos cuesta imaginar un futuro que no sea distópico. Y esto tiene que ver con una falta de habilidad para imaginar, para crear. Y el espectáculo intuimos, porque todavía no sabemos qué va a ser, que tiene que ver con dar un valor a esta capacidad que tiene el ser humano y es lo que nos hace diferentes, que es nuestra capacidad de imaginar. Entonces, en esa segunda parte, que estas imágenes son de los trabajos previos de improvisación sobre la segunda parte, era cómo nosotros podemos construir una idea de futuro positivo. O sea, cómo crear un espacio, desde nuestra mirada, donde puedan convivir todo tipo de naturalezas, inteligencias, donde haya un respeto por el medio ambiente, pero también haya una inclusión de la tecnología, que es una cosa que vengo trabajando desde los primeros trabajos de Onírica Mecánica. Entonces, dentro de esta idea, pues empezamos a hacer improvisaciones, a trabajar con diferentes elementos, intuíamos que teníamos que combinar elementos naturales con otros elementos más plásticos que forman parte de la contemporaneidad, y empezábamos a trabajar. Aquí yo tengo el mejor equipo del mundo y además un equipo que ha salido de aquí, de la ESAD, con el que es muy fácil trabajar. Pero incluso ahora, por ejemplo, que ha llegado una nueva becaria, que está ahí, que es Paula, pues Paula vino un día y ala, para adentro, improvisación. O sea, me encanta la formación de la gente de la escuela, es muy fácil trabajar con ellos y la verdad que me siento que tengo el mejor equipo del mundo, en todos los sentidos. Muchos de ellos llevan trabajando conmigo 8 o 9 años y otros pues se han incorporado hace un año o 2. Entonces empezamos a trabajar sobre premisas que suelen ser muy pequeñas. No solemos dar muchos puntos de vista, simplemente hablamos algo, planteamos imágenes y las hacemos. Nuestro trabajo es más de hacer que de hablar. Empezamos a crear imágenes y este tipo de imágenes que estás viendo pues nos van contando cosas o nos van sugiriendo cosas. Y ahí, pues, nos sorprende, igual que esperemos que sorprenda al espectador cuando las vea. En este momento del trabajo no sabemos la estructura de la obra, no sabemos hacia dónde va, no sabemos qué va a contar, y hay un elemento clave que para mí es súper importante y es la intuición. Confiar que ese material se va a organizar en algún momento, que viene de una cabeza que lo pensó, que lo compartió con un grupo de trabajo, se lo hizo ver a un grupo de trabajo también y cuando todo el mundo, un montón de cabezas, que cuantas más sean mejor, piensan lo mismo, pues al final el resultado, desde la intuición, pues genera algo que tiene que ver con lo que teníamos en la cabeza. Entonces, nos gusta este proceso de trabajo en el que no está nada cerrado porque el ensayo nos sorprende a nosotros, igual que esperemos que sorprenda al espectador cuando lo vea. Al contrario de otro tipo de trabajos que me encantan, pero no es la forma que nosotros trabajamos, hay un texto y luego a partir del texto hay una representación y subrayo lo de representación del texto desde otros elementos como la luz, el sonido, etc. En nuestro trabajo no hay ninguna representación, todo surge a la vez. Entonces, esto es lo que estáis viendo. Esto es los trabajos que hacíamos sobre nuestra idea de naturaleza, sobre cómo venir de un paisaje árido e ir a un paisaje verde, sobre cómo la tecnología puede convivir con la propia naturaleza, pero siempre, y lo que más nos ha costado en este trabajo es tener una idea positiva. Nosotros no trabajamos desde lo intelectual, o sea, nosotros no tenemos soluciones para cambiar el mundo, no tenemos ni idea. Lo único que podemos hacer es visualizar un lugar donde nos gustaría vivir, una imagen.
Entonces la pieza lo que viene es a construir el mundo en el que nos gustaría vivir, en esta segunda parte. Y en la primera parte del trabajo lo que hace es construir los universos de Verne y volver a recuperar esta idea de la curiosidad, de llegar y ver una cascada por primera vez, ir al otro lado del mundo cuando había un mundo que descubrir. Ahora es mucho más difícil de imaginar porque todo está prácticamente descubierto, pero a la vez es un reto volver a imaginar otro lugar en el que vivir. Es una idea sobre el paraíso, ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar y esto ya es cuando, esta segunda parte, pues cuando ya empieza a tomar forma determinadas cosas. Estuvimos el otro día con Mariso, que vino a verlo y que está compartiendo, está acompañando el trabajo. Y bueno, en este acompañamiento, pues en ver un poco hacia dónde va y ahí se genera la dramaturgia. Y poco más. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, por ser tan generoso y por abrirnos un poco el mundo de Verne, ¿no? Yo siempre he dicho que Julio Verne es un personaje muy a explotar y en el mundo de la arte escénica realmente tampoco se ha trabajado tantísimo. Y nada, deseando verlo, deseando ver tu trabajo. Bueno, continuamos con Teatro Silfo, que viene representado por su directora, por Sara Sáez. Yo no voy a hacer ninguna introducción porque es que podría ponerme a hablar de ellos y de qué me une a ellos, porque es que si no, nos quedamos sin tiempo. Sara. Buenos días a todos, muchísimas gracias por esta invitación que me hace especial ilusión, porque esta también fue mi casa un día. Y yo voy a hacer algo práctico, ¿vale? Porque es así, nos despertamos, que veo por ahí algunas caras que se están durmiendo, vamos a despertarnos. Yo me ha costado muchísimo trabajo sintetizar en 10 minutos, 22 años creando, la verdad que me he vuelto loca y he dicho esto tiene que ser práctico. Para que vosotros sintáis qué sentimos nosotros o cuál es nuestro punto en común, porque cada una de nuestras creaciones pues, parte de sitios muy diferentes, ¿vale? Entonces, vamos a mirar, los que estáis ahí vais a mirar aquí, los que estáis aquí vais a mirar allí y vais a hacer, bueno, pues una mirada sin mover la cabeza, lo que veáis enfrente. Os voy a dar medio minuto, voy a usar un minuto de mi tiempo en esto, medio minuto. Si no queréis usar la vista, podéis usar el tacto tocando, por ejemplo, todo vuestro cuerpo y os doy medio minuto. Mirar frente, mirar, pero buscando detalles de lo que estáis viendo, todos los detalles posibles. Lo que estáis ahí concentrados, os veo, muy bien. Lo tenemos, ¿vale? Ahora vamos a cerrar así la mano, vamos a hacer como si tuviéramos un catalejo. Si habéis usado el tacto, vais a centraros, por ejemplo, en vuestra rodilla simplemente. Y si habéis usado la vista, así ese circulito así, y donde mismo estabais mirando, vais a mirar ahora y vais a buscar más detalles. Muchos más detalles. Vale, ya está. Ya, aquí he acabado. ya he acabado No, seguro que todos vosotros habéis encontrado muchísimos más detalles en esa limitación, ¿no? Porque cuando tienes el panorama, que es un poco lo que decía Jesús, es que partimos no lo ha dicho Concha antes, es que el mundo es infinito, ¿no? Sin embargo, cuando te pones límites, eres capaz de profundizar muchísimo más en eso. Yo creo que nuestro trabajo, y me gustaría poner un poco un ejemplo así más visual, con uno de nuestros espectáculos que estrenamos hace 14 años y que seguimos representando 14 años después, que es El Principito. Cuando nos enfrentamos a la figura del Principito, no podíamos imaginarnos cómo hacer ese Principito si no era con las imágenes que ya nos dio el autor. A veces tenemos las cosas tan cercanas y tan fáciles que queremos buscar o rebuscar más allá y sin embargo el autor ya nos había dado. Puede seguir pasando. Entonces, partiendo de ese dibujo, el dibujo nos llevó al papel, con lo cual nuestro límite, ese catalejo, fue el papel. Dijo, vamos a hacer un espectáculo solo con papel y solo con los dibujos del autor. Además, cuando nos dan los derechos de autor del espectáculo, el contrato nos limita muchísimo. No podemos modificar el texto, no puedes hacer un principito que sea moreno, hippie, no sé qué tal. No, tiene que ser la imagen del principito. Entonces, en ese límite investigas y te profundizas en eso. Entonces encuentras cosas que a veces te sorprende incluso, ¿no?
Entonces empezamos ese trabajo con el papel, profundizar en el papel, nos quedamos enganchados con el papel y luego hicimos como 3 o 4 espectáculos más con el papel, porque de pronto, bueno, pues descubres cosas en tu trayecto creativo que a veces no eres dueña de ello. O sea, a veces te atrapa y ya te dejas llevar y vas ahí. Vale, puedes seguir, porque a lo mejor aquí, eso es. Ese límite a veces está en otros lugares. Por ejemplo, en el público. Puedes poner la siguiente. Este es el espectáculo La luna en el jardín. De pronto decidimos que queremos hacer un espectáculo para primera infancia. Y entonces partimos de esa idea. Luego desarrollas y, bueno, vienen las 4 estaciones, viene cómo. Bueno, en este caso partimos además de querer trabajar con un director concreto, con un director y escenógrafo italiano, Marcello Chiarenza, que ya nos genera una serie de, bueno, pues de imágenes y de propuestas. Pero realmente el trabajo creativo fue con el público. Y necesitamos muchísimos ensayos con ese público. Íbamos a las escuelas, bueno, el colegio de mis hijos nos adoran porque hicimos 500 veces allí los ensayos con los niños ya sabían de memoria el espectáculo, pero como cada vez era diferente porque íbamos ajustando. Por más que tú te imagines cómo puede reaccionar un niño de 4 años o de 3 años a un estímulo que tú le das, eso no, si no lo tienes no lo sabes. Pero además es muy diferente un público escolar a un público familiar que viene con bebés, con el niño de 3, con el niño de 6 meses. Entonces, en ese caso, nuestra limitación era el público al que nos dirigíamos y a partir de ahí conduces o reconduces tu creatividad y tú a lo mejor estás empeñado en que quieres hacer no sé qué, pero es que si eso realmente luego no te funciona con ese público, pues en este caso estábamos como a merced de qué era lo que podía funcionar dentro de lo que queríamos representar, ¿no? Por poner otro ejemplo, tú me cortas, ¿no? Vale. Es que me ha costado mucho, porque me enrollo mucho. Otro ejemplo de punto de partida, bueno, a raíz del confinamiento, pues mi compañero Fabrizio, que es la otra mitad de Silfo, que es director y escenógrafo, el que se ocupa de las escenografías, pues durante el confinamiento, como no podíamos hacer otra cosa, él iba al taller y empezó a construir animales con lo que tenía alrededor. Siempre hemos tenido, nuestro punto de partida siempre ha sido el objeto, sobre todo, y el material con el que trabajamos, desde los inicios del caracol aventurero, en el que nos basábamos en una idea, pero siempre utilizando objetos con la finalidad un poco de reflejar a ese público. Bueno, no he dicho que Teatro Silfo nos centramos en la infancia y la juventud. Pero bueno, como ha dicho Jesús, si queréis indagar en la compañía, la página web, tenéis información de sobra. Pero claro, dedicarte a un público infantil, ya estás cerrando un poco ese círculo y bueno, tienes un pensamiento que no puedes desvincular lo que quieres hacer al público al que te diriges. Entonces Fabrizio construyó pues, un montonazo de animales con todo lo que tenía alrededor. Y con todo lo que tenía alrededor era de todo. O sea, bueno, nuestro taller hay que verlo, está lleno de cosas, con lo cual tenía allí todo un mundo infinito y construyó lo que a él le gusta llamar esculturas en movimiento. Y cuando tenía ya un montón de esculturas dijo, tengo un espectáculo. Y digo, vale, pues venga, vamos. Se va a llamar Chatungla, una jungla de chatarra. Y nos pusimos, dijimos, venga, vale, ¿qué tenemos? Pues tenemos un montón de animales que son de este tipo y claro, aquí el proceso creativo fue, ¿cómo puedo mover este pavo? ¿Cómo puedo hacer que ese pavo realmente tenga movimiento? No lo voy a dirigir yo, realmente el pavo me va a dar su movimiento porque está construido de una determinada manera. Ve un poquito atrás, Jorge, por favor. Creo que está por ahí el mono. El mono es una botella y unas cuerdas. Bueno, pues tiene un movimiento espectacular que le da un carácter. Entonces yo no voy a decidir qué carácter tiene ese mono. Es que el mono va a tener un carácter por cómo se mueve. Fabrizio dice que cuando hacemos así coloquio con los niños, que él no decide realmente lo que quieren ser. Bueno, el espectáculo tiene una jirafa que está hecha con una escalera. Y él dice, yo no quiero construir una jirafa. Es que tengo una escalera en mi taller que me dice que quiere ser una jirafa. Entonces yo facilito
que esa escalera se convierta en jirafa. Pero él dice que él no lo hace. O sea, que realmente se lo dicen los propios objetos lo que quiere hacer. Los niños flipan, claro. Dicen, ah, sí, te lo dice. ¿Y cómo te lo dicen? ¿Qué idioma? Esta es una gacela, aquí está mi amiga Bárbara, que si estuviera aquí no podía hablar de cómo pudo darle movimiento a una silla y que además pareciera una gacela. Entonces, bueno, pues ese es un proceso creativo un poco diferente a otros que hemos tenido. Y aquí llega lo siguiente, que es, ¿y quieres contar una historia? ¿No quieres contar una historia? Entonces a nosotros nos gusta mucho escuchar lo que nos dice el público, los compañeros. Creo que siempre hay que escuchar, siempre lo que te digan. Luego tú haces caso de lo que tú quieras, ¿no? Pero escuchar es importante porque a veces te dicen cosas con las que no estás de acuerdo, pero que te hacen reflexionar. Y este espectáculo, mucha gente nos decía, ya, pero es que no cuenta nada. Y claro, no, y eso te deja, dices, madre mía, ¿qué hacemos? O sea, lo replanteamos, contamos una historia, ¿no? Y dijimos, pues no, si es que queremos defender no solamente el contar con la palabra o contar una historia, sino Jesús ha dicho que se está perdiendo la capacidad de imaginación, pero es que en la infancia se está perdiendo la capacidad de observación. Entonces, que un niño o una niña que está en el público vea una jirafa que tiene una particularidad, que es que está hecha con una escalera, además de impresionante, porque a veces ¡ah! ¡Una jirafa! Pero luego empiezan, ¡es una escalera! Y un palo. Y entonces eso también es parte de ser público, ¿no? Si te contara una historia, o si la jirafa hablara, te contara una historia, a lo mejor dejaríamos a un lado esa parte de observación, de ese catalejo que queremos que se pongan, esas gafas que queremos que se ponga el público para observar, que de verdad que es que esto se está perdiendo impresionante. De hecho, ya. Vale, y ya por último, Fabricio ha seguido construyendo, ha construido, ahora tenemos una exposición que se llama Encontrados y ha seguido construyendo animales. Y esta exposición la llevamos a FETEN, a la Feria de Artes Escénicas de Gijón, y todo el mundo nos decía, ay, le falta que se muevan, le falta que... Y escuchamos y ahí sí dijimos, venga, vale, lo aceptamos y es verdad que le falta como algo. Y entonces ahora estamos en pleno proceso creativo de un espectáculo que está basado en la obra La historia de la muñeca abandonada. Ha hecho estas esculturas que son marionetas, estas sí que se mueven. Y aquí estamos Nadia y yo. Creo que tiene vídeo. Si clicas, no sé si esto va a poder ser, porque sí que os quiero invitar a que entréis a ver pues estas pruebas que estamos haciendo, este proceso creativo. Es un enlace a YouTube, Magari, no, a lo mejor no, vale, no pasa nada, mejor. Entonces, ahora mismo estamos buscándole ese movimiento que tienen, que es muy limitado, es con catalejo bien finito, y buscando ese carácter que van a tener esos personajes. Esperemos que se estrene el 8 de noviembre en Títere, Murcia, y nada, os invitamos a verlo. Gracias. Bueno, continuamos con Compañía de Coné, que viene Rocío Bernal y creo que también viene apoyada también por gente que hay ahí entre el público, por si acaso se le olvida algo. El 90% de Coné ahora mismo está aquí ya. Bueno, pues hola, soy Rocío Bernal, que junto con Pepe Galera formamos CIA de Coné. Nosotros realmente llevábamos dedicando a la arte escénica desde hacía muchísimo tiempo, pero en 2020 decidimos crear nuestra compañía por una necesidad de ver, probar cuál era nuestra forma, ¿no?, de hacer, cuál era nuestro discurso, si lo teníamos, y investigar en ese sentido. Y entonces creamos CIA de Coné. Ahora mismo acabamos de estrenar nuestra tercera producción, que se llama Cría Acuerdos. Y bueno, en principio en Deconé Pepe hace producción y dirección, yo hago interpretación y dramaturgia, pero eso al final es muy ambiguo porque, por ejemplo, en Cría Acuerdos tuvimos como codirector a Javier Mateo, con lo que hemos sido nuestro segundo espectáculo de pequeño formato, la dramaturgia no fue sola mía, también Susi Spin, que está aquí, por eso digo, está el 90% de Deconé aquí, y Javi Ruano,
llevamos la dramaturgia juntos. Y bueno, si miento, mira, lo bueno es que si miento algo podéis decir, eso no es verdad, porque como estáis aquí. A ver, yo quería compartir con vosotros un poquito cómo creamos nosotros, desde dónde partimos y cuál es la forma que hoy por hoy hemos encontrado para generar lo que al final es un producto, ¿no? Dentro de una compañía que al final es una empresa. Entonces, a comentaros de todas formas que nosotros, para que entendáis un poco en qué sentido nosotros trabajamos, nosotros nos formamos en la ESAD, no había creación, texto, y sí que luego nos fuimos a la escuela Philippe Gaulier de París, y es una escuela, para quien no la conoce a grandes rasgos, se le dice que es una escuela de provocación, si se le quiere llamar. Es una escuela que no tiene una técnica, tiene un sentido de trabajo, un sentido de estar en escena. Y ese sentido lo que implica es una esencia, un quitarte todo lo que es construido para dejarte sorprender, es trabajar mucho en el vacío. Yo hoy por hoy no puedo decir que he conseguido, creo, ninguno, no soy ni Pepe ni yo, ni que hemos conseguido eso, ese placer, ese brillo absoluto, esa capacidad de juego absoluto. Pero por eso digo que es un sentido, porque sí que puedo decir que lo buscamos cada día y que nos ponemos en riesgo cada día. Entonces, desde ese riesgo, desde ese vacío, desde esa incertidumbre, desde ese peligro, que es terrible, que yo preferiría una montaña rusa, es desde donde parte de Coné y seguimos buscando eso. Entonces, bueno, a nivel creativo, la primera fase es la fase para nosotros más larga, porque para nosotros ya estrenamos en febrero, cría acuerdos y nosotros ya estamos en la siguiente fase del siguiente. Es decir, la primera fase es qué me llama, qué me toca, frases, imágenes, esa libreta o ese Samsung Notes, ¿no?, que llevas y es como estás en cualquier sitio, te viene una frase, ves una imagen, haces una foto, que no sabes, no juzgas, las coges y a lo mejor dentro de 1 año, 2 años, esas imágenes las empezamos a recuperar. Cuando empieza esta primera fase y ya decidimos que vamos a empezar la producción, recuperamos eso y Pepe y yo ponemos en común qué universo, y no digo tema, digo efectivamente universo, o sea, es súper amplio, y lo ponemos en común con los actores. Es nuestro trabajo de mesa, ¿no?, como aquel que dice, les comunicamos qué nos inquieta, nosotros siempre intentamos hablar de qué nos preocupa, qué nos inquieta, es decir, hay que pagar las facturas y un actor se tiene que subir encima del escenario para pagar facturas, pero ya que estamos en nuestra compañía, vamos a poner nuestro sentido, es decir, vamos a subirnos al escenario porque necesitamos gritar algo y seguir con la idea de que gritando algo, a lo mejor el de abajo también lo quiere gritar y hay una cadena, porque si no, no lo haríamos. Entonces, lo compartimos con los actores de manera que ellos también se vinculen a la idea y también generen. ¿Por qué? Porque no nos interesa una persona que por encargo tenga un discurso ajeno. Queremos que todos tengamos el mismo discurso, no el mismo, que todos aportemos a un tema nuestro propio discurso. Entonces, a partir de ahí, este es el momento no filtro, este es el momento en que aquello va creciendo, porque a partir de ahí empezamos a generar eso, a compartir ideas, imágenes, inquietudes, se empiezan a abrir puertas y cuando un drive se mandan vídeos, fotos, libros, textos, notas y a partir de ahí, pausa. En producción siempre dejamos una pausa de 1 mes, 2 meses mínimo, desde ese primer momento a la siguiente etapa. ¿Para qué? Para reposar. Creemos esencial en una creación parar, hay veces que no tienes tanto tiempo, pero sí esa idea de me voy para atrás y cojo perspectiva. ¿Por qué? Porque si no, se corre el riesgo, creo, nosotros sentimos que corremos el riesgo de generar algo muy endogámico, muy hermético. Decía un maestro profesor mío, hacer una fiesta privada de tu trabajo. Es decir, algo que tú es maravilloso, qué bien, qué bien, qué bien, y el público es como, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿dónde me estás llevando? Claro, al ser algo tan personal y tan emocional, necesitas ir echándote para atrás. Entonces, combinar la libertad de la creación, el dejarte llevar con perspectiva, es durísimo. Al igual que luego es durísimo
Dejarte llevar, creación, no coartar con necesito concretar, necesito construir, no puedo hacer castillos de arena, esto es una producción y se tiene que vender y hay una fecha. Entonces, esa para mí es durísimo, la combinación más dura y el malabarismo, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? Es lo que siempre intentamos encontrar. Segunda fase, ahí empieza como un juego a 3 bandas, donde yo como dramaturga, a partir de todo lo que hemos hablado, he recogido o genero, depende, personajes, situaciones que luego pueden estar en la obra o no. Entonces, los actores, que son actores creativos, por supuesto, juegan esos personajes, yo llevo la propuesta, los actores jugamos esos personajes, la dirección desde su lado impulsa, provoca, desestabiliza. Entonces, a partir de ahí salimos, nos vamos al vacío, incluso obviando a lo mejor hasta lo que yo misma he propuesto. O sea, al final es un impulso. Si me tienes que, con disculpas, no, sí, como soy yo, si me tienes que mandar a la mierda, mándame. Pero si eso te sirve para volar y que nos sorprendamos, en eso estamos y por eso hacemos lo que hacemos. Claro, ese juego a 3 bandas va creciendo en el momento en el que el actor genera, yo como dramaturga veo, se me despierta, uno con lo que teníamos, se van concretando al final, todo aquello va creciendo hasta que sí, que hay una propuesta de estructura básica dramatúrgica, escenas que sabemos segurísimo que van a estar, otras que sabemos que tenemos que pasar de aquí a aquí, pero no sabemos lo que va a pasar por aquí, y entonces ya sí que se va un poco concretando, pero continúa el trabajo. Finalmente esta segunda fase termina con una dramaturgia. ¿Por qué? Por eso, por lo que decíamos. Al final una compañía es una empresa, una creación es un producto y se necesita construir y que no sea algo que se lo lleva al mar cada vez que venga. Y esa etapa es difícil, pero parece que se rompe la burbuja, pero es que no es así, porque hay algo mágico y quien ha hecho creación lo sabe, que es abandonas cosas, hay cosas que les dices adiós con mucha pena, hay otras que les dices anda, aquí da de pinza aquí, cómo se nos fue. Pero esas cosas que crees que ya no están, de repente cuando has estrenado, porque también te metes un poco en una burbuja un poco extraña, cuando has estrenado y a lo mejor llevas 2 funciones, dices, ostras, si aquí hemos llegado y esto es lo que estábamos diciendo en la fase 1, o sea, hay algo mágico de la creación en lo que todo de alguna manera crece y permanece, aunque no sea visible, pero se refleja de alguna manera. Nada se desecha realmente. Crees que lo estás desechando, pero lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Como... Y ya termino, pues mira, fenomenal, perfect timing. Perfect timing porque, bueno, eso, la tercera fase ya es montar. Por supuesto hay un margen donde nos podemos sorprender, pero ya tenemos que ir todos en una dirección. Y ya para terminar, con todo ese vacío, ese vértigo, lo que se sufre con el teatro de creación, cuando es una empresa lo que lo tiene que llevar a cabo y hay una exigencia y equilibrarlo con la libertad, cómo se lleva eso, si compensa o no. Hace muy poco escuché a Eusebio Calonge, autor, o sea, dramaturgo y director de La Zaranda, que decía que montando un texto que ya has escrito previamente a la creación con el grupo, plasmas lo que tú crees que eres, mientras que si tú generas a partir del vacío y con tu equipo, al final vas a conseguir descubrir quién eres realmente. Y nada más. Es muy grande ese hombre. Pues muchas gracias. Seguimos con la tendía, que viene representada por David Terol. Me voy a poner el cronómetro, a ver. Vale. Buenas. La tendía abraza el caos, o al menos lo pretende. Y desde ese punto de partida, desde donde... Digo lo pretende porque no es fácil. O sea, tú puedes empezar con eso y luego te puedes tirar de los pelos.
es una compañía joven. Si Jorge va poniendo, podéis ir viendo imágenes del único espectáculo que tenemos, que es la Isla de las Cosas Perdidas. Y el espectáculo surgió, el germen está en el 2019 en una excursión que hicimos, donde conocimos a Lali. Fue en la Sierra de los Gavilanes, en Jumilla, y conocimos a una espartera, a una chica que pretendía que la comunidad no perdiera los saberes del esparto, que están que sepamos desde el Neolítico, porque hay una pieza del Neolítico conservada en el Museo Arqueológico de Madrid, y cómo ella pretendía que las generaciones jóvenes aprendieran todos esos saberes de tejidos y que no quedara solo en cestos, en lo que entendemos por esparto. La generación más mayor hemos visto eso como algo que se queda en artesanía sin desmerecer la artesanía. Entonces ella estaba con nosotros haciendo la ruta e iba tejiendo unos ardachos, unos lagartos muy pequeños a la vez que caminaba. A Bárbara eso le sedujo. Bárbara en la otra parte de la compañía la atendía, que por conciliación no puede estar aquí, aunque ya ha aparecido en las fotos de Chatungla antes. Y con esa seducción y con esa forma que tiene Lali de contar, que es el esparto y por qué nos tiene que parecer importante el esparto, que es una planta que solo está en parte de la península ibérica y norte de África, Magreb y Marruecos. Al tiempo, después de ese encuentro, se le ocurre, porque también Lali cuenta esto con tanta pasión y lo cuenta tan bien que es imposible que no te seduzca. Dice, ¿y si hiciéramos un espectáculo en el que pusiéramos en escena esparto tejido? Entonces, al final, el punto de partida es un material, que es este, que es el esparto, que lo habréis visto quizá, porque también está, este es esparto crudo, pero también hay esparto picado, con el que también se teje. Nosotros basamos casi todo en el esparto crudo y nos planteamos hacer un espectáculo con él, que no sabemos a qué nos va a llevar, pero jugando con otras ideas, con otros conceptos base desencadenantes de la creación, que son el gusto nuestro personal por la raíz, por lo que se podría llamar folclore, y un tema que es la memoria. Como punto de partida también tomamos una frase de Joaquín Díaz que dice así: tradición y evolución es exactamente lo mismo. La tradición que no evoluciona no es tradición, se queda en arqueología. La tradición es entrega, es tradere, es comunicar cosas a otras generaciones para que esas generaciones, a su vez, las reciban, asimilen y sean capaces también de transmitirlas a las siguientes. Tradición y evolución no podían existir la una sin la otra. Entonces, con esta idea de no llevar a escena una cosa que parezca a ojos del espectador vieja, nos planteamos crear y llegamos a la idea de una isla. La idea de partida es una isla y una mesa. Y esa mesa es una isla y esa mesa es la memoria. Y la primera idea es una isla a la que van a parar las cosas que se pierden. Finalmente no termina siendo solo las cosas que se pierden, sino que en la creación encontramos que son las cosas que pierde solo uno de los personajes, que es Marcelo. La historia va sobre un abuelo que pierde cosas en esa isla y una nieta que llega a la isla y pretende encontrar una cosa que ha perdido por toda la isla. Entonces, como creación, pues partimos de un material, como he dicho, y en el trabajo de encerrarnos a crear, aunque no hagamos teatro de objetos en este espectáculo puramente, que aparecen objetos, aunque en el siguiente sí que estamos un poco más en esa línea, sí que tomamos del teatro de objetos la forma de trabajar, de estar en silencio, de no hablar tanto y de coger lo que tienes, en este caso el material que es el esparto, y tirarte horas viendo a ver qué te da, viendo a ver cómo suena, cómo se mueve. Y en nuestro caso, los títeres que nos otorga Lali, sin ser constructora de títeres, cómo se mueven, que eso ya se ha dicho aquí. Tú pretendes hacer una cosa, pero es que el títere y el esparto hacen otra. Entonces, intentamos alimentarnos de eso, de qué nos da el propio material, y hacemos que eso se convierta en escritura, que sea también dramaturgia, no imponerle una historia. Nuestra forma de trabajar tiene mucho que ver con ver qué pasa en la sala de ensayos y ver que el material qué te da. En este periplo, que voy a resumir,
logramos preestrenar dentro de un programa de Territorio Cachorro de Nacho Vilar, y cuando preestrenamos la pieza, pues nos damos cuenta que en esencia es lo que queremos contar, pero que algo falla. Ahí, si estoy hablando que en 2019 fue el germen, estoy hablando que esto pasa en el 2022. O sea, todo ese tiempo de reposo para llegar a una pieza, pero con la que no estamos totalmente contentos con algunos aspectos. Ahí entra en juego pues, ayuda que pedimos, porque en nuestro caso la creación fue complicada, porque éramos Bárbara y yo, nos grabábamos, luego nos veíamos, decidíamos y nos peleábamos. Y somos pareja. Y es jodido y se entran en crisis profunda. Por eso digo que pretendemos abrazar el caos, pero a veces lo odias. Que supongo que quien esté en un proceso de creación pasará por fases similares. Y en este caso, pues una mañana estuvo con nosotros Javier y con Jorge, precisamente, conseguimos esa mirada externa para terminar de pelearnos y corregir ciertas cosas de la dramaturgia con la que ya estamos contentos. Nuestro espectáculo, aparte de abrazar el caos, pensamos que está en constante creación. La semana pasada modificamos una escena, pero en esencia lo que quedó tras las 3-4 sesiones que tuvimos de mirada externa con Jorge es lo que queríamos contar. En nuestra compañía, que somos Bárbara y yo, quiero decir, en este montaje entran también Claudia Garón y Guillermo Carrasco, que hacen nuestros papeles en determinadas ocasiones. Yo soy alumno de la protocreación, yo no soy alumno de teatro de creación porque soy de antes, soy de cuando llegaba Lucía, pero Bárbara sí que llegó en esa fase, Guillermo también y Claudia también. Después de esto solo decir que nuestro espectáculo no solo se hace en teatros, la semana pasada lo tuvimos en el Teatro Vico, sino que nos gusta llevar todo eso a espacios no convencionales. Se puede ver, incluso disfrutar bastante en salas pequeñas, en espacios que no son teatros. Pronto en el Festival Utópolis lo veremos en un espacio que no es un espacio convencional. El 4, 5, 6 de octubre que hay aquí, por ejemplo, podéis ver lo de Dora, podéis ver muchas cosas chulísimas en ese festival en el Algar. Miradlo en la página web. Y en nuestra página web podéis ver las siguientes fechas que tenemos, que es latendía.es. Entonces, yo para terminar, sí, estoy terminando perfectamente. Decir que en esa mesa donde están nuestros cajones de la memoria, que sale la pieza, creo que se ha podido ver ahí cómo empezó la mesa y cómo ha terminado ahora. Y cuando estamos creando, surgen un montón de elementos, de escenas, de ideas, en nuestro caso, hasta de títeres, de los que me costó mucho desprenderme, que se van, como ha dicho Rocío, que desaparecen de la creación, ¿no? Entonces, yo animo a que eso no cueste, a mí me costó mucho, a que abracemos llenar esos cajones de nuestra mesa, de vida, de hallazgos y sobre todo, que creo que es el mayor aprendizaje que me llevé yo de mi estancia en la escuela con Concha, de alma, que para mí es lo principal. Gracias, David. Me acabo de dar cuenta que yo estaba siguiendo el orden del programa y me he saltado a Mariso, que la tengo aquí a mi lado. Es que la veo mucho últimamente, eso de que la confianza, he dicho, pues la última. Pero bueno, Mariso viene representando a la compañía de Periferia y bueno, ahora ella os contará. Vale. Voy a ponerme el cronómetro también. A ver. Porque si no... Ya. Vale. Jorge, ¿tienes ahí...? Vale. Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Mariso, de la compañía Periferia Teatro, de títeres. Qué curioso. Cuánta gente de objeto, títere visual, en teatro de creación. Gracias, Concha.
Bueno, nosotros tenemos quizá la compañía más longeva, 35 años de profesión, dedicados al teatro de la marioneta. Y nos llamamos Periferia, porque caminamos en los márgenes del teatro, en este caso el teatro de marionetas, que no se sitúa casi nunca en el centro de las enseñanzas artísticas, porque nos dedicamos a la infancia, tampoco se suele situar en el centro de las enseñanzas artísticas. Creemos que la infancia merece la misma calidad artística que otro ser humano y porque estamos en Murcia, estamos también en la periferia, que es difícil, pero aquí estamos 35 años después. O sea que, si quieres ir pasando, yo te digo, solo voy a hacer una breve introducción de por qué marionetas. Por eso, porque no estamos nunca en el foco, ¿no? Y aquí sí, hoy. Marionetas es una de las artes más antiguas que existen, arte escénico, el arte de contar historias, de contar quiénes somos, desde las cuevas, desde que la humanidad es humanidad. El arte de hacer dramaturgias con la materia, lo definiría así, ¿no? Para nosotros la marioneta es una palabra que se mueve, es poesía en movimiento. Y entonces esto es lo que nos llama, lo que nos gusta, porque nos conozcáis un poquito. Y vamos así, esto luego supongo que lo tendréis. Yo lo he preparado por si alguien quiere bichear, pues que bichee. Vamos pasando. Teatro para la familia. Aquí también quería hacer un apunte de la defensa de la infancia como ser humano con todo derecho. Trabajamos para todas las personas, independientemente de la edad que tengan. Yo siempre digo que hacemos teatro para todo el mundo, también para los niños. O sea que en nuestros espectáculos pues pensamos en todos y en todas. Seguimos. Aquí, por si queréis bichear un poco de historia, de dónde venimos. 35 años, son un montón, entonces no sabía cómo... Bueno, hemos tenido mucha suerte de poder probar las historias que hemos escrito y hemos creado en el escenario con gente de todo el mundo. Y eso es una suerte, porque te hace entender qué has hecho, qué están recibiendo. Y también te hace desprenderte de tu trabajo y darte cuenta de que tu trabajo ya no es tuyo, una vez que lo pones en el escenario, sino que es del ojo que lo mira. Y seguimos, bueno, aquí tenéis pues eso, si queréis ya investigar, voy pasando. Voy a hacer un breve resumen de 4 o 5 espectáculos que he seleccionado, pero me voy a detener en el último como teatro de creación. Todos nuestros procesos son de teatro de creación. Partimos de diferentes lugares. También ponemos, como bien decía Sara, esa mirilla y nos acotamos. Yo siempre tengo la sensación cuando siento la necesidad de contar algo, tengo una imagen que me aparece que es como hay un universo de estrellas y yo solamente tengo que subir un poco y coger una. Elegir por dónde quiero caminar. En este caso, la elección vino porque nos hacían mucha gracia los pingüinos, porque cuando caminan se parecen a las personas. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a construir pingüinos, sin saber qué íbamos a hacer con ellos. Y construimos un montón de pingüinos. Este espectáculo tiene 21 años, ha girado por todo el mundo y ahora lo hemos reestrenado y renovado. O sea que, bueno, fíjate los pingüinos. Las marionetas primero. Y después de estar trabajando con pingüinos, con diferentes técnicas de títere de guante, de mesa, donde nos lo ponemos, pues apareció una inspiración que era hablar a partir de la novela de Miguel Delibes, El príncipe destronado, que viene de ese sentimiento que sentimos cuando somos pequeños, cuando viene un hermanito o una hermanita a la casa y no entendemos que tenemos que compartir el cariño de los padres con este nuevo ser. Pues nos apetecía, porque los pingüinos nos recordaban mucho a los seres humanos y a una familia, ¿no? Viven mucho en familia. Bueno, seguimos pasando porque me quiero detener más en el proceso creativo
Este fue otro espectáculo muy interesante, pero lo podéis leer, están resumidos los procesos. Vamos pasando, con este también caminamos por muchos lugares. Dora Cantero entró a trabajar con nosotros en aquel momento. Gulli Gulli, con lo que hicimos Dora también, con Dora, seguimos pasando. Todos son procesos que parten de una necesidad de contar algo. Siempre partimos o de un material, de algún lugar que nos interesa. Es como si te quedas embarazada, que ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya tienes que seguir y seguir y seguir y contar esa semilla que ha germinado en ti. Este proceso me voy a detener porque fue un proceso distinto. No parte de esa necesidad, sino que parte de un encargo de una protectora de animales. Yo soy amante de los perros y en Murcia, en aquel momento, el 2013, era la comunidad donde más perros se abandonaban. Y queríamos hacer un trabajo que hablara de esto. Y entonces nos lo encargaron la marca de comidas Affinity. Nos dio dinero para hacer esto. Entonces fue un proceso distinto porque era un encargo. Y ahí no teníamos mucha idea qué hacer, no sabíamos, no habíamos trabajado nunca así, ese vacío, la nada, cómo creo esto. Y se nos ocurrió investigar sobre por qué dicen que los perros son los mejores amigos de las personas. Y empezamos a caminar años y años atrás y a descubrir cómo ha evolucionado esa relación de amistad. Y empezamos a tirar y ahí salió este espectáculo y después vino el material. Pero estos son procesos muy largos, de 2 años, más o menos cada uno. Vamos pasando. Aquí tenéis todas las personas que han ido participando. Y aquí, por ejemplo, partimos de una canción de Miquel Laboa. No sé si la conocéis. Miquel Laboa dice que es una canción de allí de Euskadi, muy tradicional y asociada al independentismo, ¿por qué no? Pero es una canción que en realidad para mí habla de ese deseo que tenemos a veces los seres humanos cuando deseamos algo y lo queremos. Y como lo queremos, lo cogemos. Nos gustan mucho los pájaros. ¿Y qué hacemos con ellos? Los encerramos en jaulas. Entonces me apetecía hablar de esto para todas las edades. Toma. Y hablábamos sobre la libertad. Fue un proceso muy difícil, muy en el tiempo. Se hicieron varias versiones porque no funcionaron las primeras. Ahí fracasamos por completo. Pero seguimos hasta que encontramos la forma. Pixelada, la forma pixelada. Vale. Censurada. Este espectáculo era muy curioso porque realmente hablábamos sobre la libertad individual, la libertad, y dependiendo de los espectadores que teníamos y del país de donde nos encontráramos, la libertad era entendida de una manera o de otra. Era curiosísimo, ¿no? Como cada grupo de personas entendía la libertad o entendía a su propio dictador que estaba representado en el espectáculo, ¿no? Y bueno, era muy divertido. Estuvimos en Estados Unidos y el dictador era Trump, ¿no? Bueno, dependería del contexto. Por eso os digo que el espectáculo deja de ser tuyo y pasa a ser del que lo mira. Vale, 1 minuto, termino, me voy al último trabajo. Seguimos, son parte de los trabajos plásticos. Como veis, estamos a caballo entre el arte, bellas artes, el arte escénico y la poesía. Siempre la poesía y la música. Este es nuestro último trabajo, penúltimo, para mí uno de los más queridos y parte de un proceso muy personal de desmontar un poco los cuentos de princesas. Estaba un poco por mis sobrinas, cansada de ver esta historia que se repetía y se repetía de la princesa que se casa con el príncipe o que lo salva a alguien, siempre lo tiene que salvar a alguien para ser feliz, ¿no? Y entonces, estando de gira, encontramos un cuento precioso que nos sirvió de inspiración, pero luego no hicimos nada, que es lo que somos capaces de hacer
para querer o ayudar a los demás y cómo a veces nos despojamos de algo muy importante para nosotros mismos. Y en este caso, si podemos ver, era un personaje, llegamos a escribir una historia donde un personaje vive en las nubes y tiene unas alas, que es su símbolo. Y como para ayudar a otro personaje que aparece, le da las alas para que pueda regresar a su casa. Y la que se lía con esto. Podéis ver los vídeos, están en YouTube, no voy a explicar más. Este es el cuento, la historia. Estoy muy orgullosa, nos costó 1 año y medio escribirla, pero muy contenta. Y ahí ya empezamos a trabajar con la desnudez de la mano, que es un camino que empezamos a sentir que era necesario porque cada vez íbamos haciendo menos títere y más mano. Y entonces aquí es como una actualización del títere de guante clásico, pero sin teatrillo ya, en las nubes. Y bueno, os animo a bichear por internet y nada, que muchísimas gracias y me alegro de haber compartido. Bueno, muchas gracias, Mariso. La siguiente intervención no están presentes, me pidieron que los disculpara. Me pareció como súper interesante también introducir a una compañía como Ayecía, que además de presentar trabajos desde la parte escénica, también está investigando en otros temas relacionados con la participación, la mediación, la educación y demás. Y precisamente la razón por la que no están presentes es una razón importante que sí quería compartiros, porque están en Galicia ahora mismo en un encuentro que se está haciendo, que organiza el Ministerio, que en teoría se está elaborando el Plan de Derechos Culturales y tenemos la suerte de que Ayecía pues, ha sido seleccionado para trabajar en una de las líneas que va a estar presente en ese Plan de Derechos Culturales, que es como un poco el proyecto estrella del Ministerio de Cultura ahora mismo y que se presentará en unos meses. Entonces, Fran y Susan me han pedido que leyera un texto que me han enviado y también han mandado un vídeo que ahora que creo que lo introducen como a mitad de la intervención, ¿vale? A ver, voy a dar un poco de intensidad a esto. Vale. Aye y cultura social, la Ayecía. El germen de lo que hoy es la Ayecía surge en Menorca en el año 2011, con Susan Ríos y Fran Ros haciendo el payaso en la calle y actividades educativas. Más adelante crean Aye Clown, asociación vinculada al clown social, llevando a cabo diferentes acciones hasta afincarse en Murcia en 2015. En el año 2019 se constituyen como Aye Cultura Social, sociedad cooperativa, aunando sus 3 líneas de trabajo: creaciones de la Ayecía, formaciones y propuestas educativas de cultura social y proyectos comunitarios y de mediación cultural. Desde el año 2021, las creaciones de la Ayecía han puesto el foco en la generación de dispositivos participados. Así producen La Yapa, Diversitina, Caos o Comunidad y La Canal y un atardecer en Rajatila del proyecto rural La Gritaera. Consolidando una metodología propia que entrelaza los procesos de creación con procesos participativos y acciones educativas, donde la experimentación y las comunidades rigen el producto final. Esto les ha llevado a un total de 12 países, siendo parte de la programación de instituciones como GAM en Chile, Centro Cultural de España en Lima, Perú, Festival Utópolis en el Algar o el propio Teatro Circo Murcia. A pesar de la distancia de los años, la poesía visual, el compromiso social y la alegría de crear sigue estando presente en las producciones de Aye. Siempre desde la ruptura de la precarización de la cultura, apostamos por salarios dignos y remuneración a todos los profesionales implicados. Aquí un ejemplo en vídeo. ¿Perdón? Vale. Bueno, yo os comentaba lo del tema de la vertiente más a nivel social porque se da la circunstancia y bueno, y lo estamos hablando con gente de la Escuela de Arte Dramático también, que como bien sabéis se está indagando en otros campos y en otros campos que también son campos de trabajo, ¿no? Precisamente con Aye, el Ayuntamiento de Murcia tiene un convenio donde hay una subvención nominativa para que Aye lleve a cabo un proyecto que se llama Teatrápame. Teatrápame tiene como 2 vertientes. Una vertiente es la versión de aulas
y jóvenes, donde tiene un grupo de jóvenes y un grupo de profesores, y lo que hace es un acompañamiento al teatro, a ver diversos trabajos que se muestran en los teatros del Ayuntamiento de Murcia, y trabajar temáticas específicas que se trabajan en esas propuestas, ¿no? Claro, nosotros no podemos tener la información que se maneja en las aulas. Si queremos trabajar con jóvenes, necesitamos saber un poco de primera mano qué es lo que está ocurriendo un poco en la juventud. Y para nosotros es una información que nos viene fantástico a la hora de programar y de seguir trabajando en un proyecto mucho más amplio que el de la exhibición, ¿no? Y luego también tiene un proyecto un poquitín más social que se está llevando a cabo en el Bernal, en el barrio de Los Rosales, en el Palmar, donde se está trabajando con un grupo de mujeres árabes. También se está trabajando con un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión, y luego allí hay como una especie de un foro compuesto por todos los colectivos que están trabajando a nivel social, educativo y cultural en la pedanía y en el barrio de Los Rosales, y allí pues está ahí presente pues un poco dinamizando y consiguiendo a través de las artes escénicas otro tipo de cosas que a lo mejor van más allá un poco de lo que es la propuesta o la oferta cultural que pueden ofrecer. ¿Lo tenemos? Intentado buscar espacios que no fueran muy turísticos o a lo mejor no se conociesen tanto. Entonces, como desde el arte, en este caso desde las máscaras, el público que pasa por ahí ya le llama la atención ese espacio. Si ella lo siente, que no quiere. ¡Ha llegado a Murcia! ¡Ha llegado a Murcia! ¡Murcia! ¡Arriba Murcia! ¡La aplauso para todos! Que me gusta más cuando te pones caliente. Y que escuchando que me arrebata, me da besito muy chiquitito, me dice cosas muy despacito, mi naricita son muy bonitas y muy graciosas y muy bonitas, todos los chicos dicen al coro. Bienvenidos a Causa Comunidad. Vamos a hacer un paseo sonoro por el barrio de Los Rosales. 1, 2 y 3, play. Hola, soy Siham Lakdi, vecina de Los Rosales, presidenta de la Asociación Jóvenes por el Cambio y del grupo de teatro de mujeres. Lo que vas a escuchar ahora forma parte del proyecto de creación colectiva, Caos o Comunidad. Te invito a caminar y sentir mi barrio a través de este tour sonoro. Me queda un pequeño texto que me han puesto, lo digo por respetar un poco lo que me han puesto completo. Dice: las creaciones de la Ayecía beben y se sitúan en el paradigma del arte que proponía Alan Caprow en La educación del desartista.
Es hacer teniendo el pensamiento arte presente, pero manteniendo la actividad tan alejada de la etiqueta arte como sea posible. Un arte más allá del arte, que no está en manos de comisarios, pero tampoco de artistas, ni mediadores, ni espectadores, ni coleccionistas. Un arte que nos convoca a jugar en común, sin roles claramente preestablecidos o estancos, que nos proponen intercambiarlos, desempeñar roles mixtos, inventar nuevos, para componer en tiempo real otras posibilidades, que necesitamos, pero que no sabemos cuáles son. Un arte plural, abierto, mutante, muchas veces invisible. Un arte que sí, que ya está aquí, nunca se ha ido, que en ocasiones hemos vivido, hemos disfrutado, nos ha hecho tener esa sensación de que algo podía acontecer. Ahora sí, ya está bien. Vale, y creo que ya nos queda solamente el hechizo teatro / zoo cabaret, representado por Fran Bermejo. Sí, por favor. Bueno, yo voy a intentar también ser breve. Muchas gracias, Concha, por habernos invitado. Yo creo que muchos de los que formamos bueno, vengo en representación de dos compañías, el Hechizo Teatro, que tiene 22 años, y Zoo Cabaret, que tiene 12. Dos compañías que son hermanas, y una sin la otra yo creo que tampoco se entenderían bien, porque al final hemos bebido, somos prácticamente los mismos y hemos bebido mucho la una de la otra. Bueno, pues todos hemos salido de aquí, de la Escuela de Arte Dramático, y con el Hechizo Teatro, bueno, pues en un principio nacemos como una compañía tradicional, ¿no? de teatro, que queremos tener nuestros montajes, queremos trabajar aquí en Murcia. Era una apuesta así que teníamos muy segura, terminar la escuela y trabajar aquí. Y casi desde el principio hemos tenido la gran suerte, llevamos 20 años trabajando con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Eso ha marcado mucho el trabajo del Hechizo, porque la música ha tenido mucho que ver en nuestro proceso creativo. Cuando tú te planteas un montaje, puede ser de creación o puede ser de un texto, normalmente te lo planteas desde cero y bueno, ya buscarás la música, si es que o desde cero o no. A nosotros el paradigma es que se nos da la música. Nosotros tenemos la música, la partitura que la orquesta en el escenario va a tocar. Algo que también nos marca mucho a la hora de buscar una puesta en escena. Sabemos que vamos a tener 60 músicos como mínimo detrás nuestro haciendo la banda sonora. Bueno, eso para nosotros, aparte de ser un lujo, significa un trabajo de buscar de qué manera crear para darle espacio a esos músicos, ¿no? a esa orquesta que va a estar ahí, que ya forma parte de tu escenografía, quieras o no quieras. Bueno, pues lo que puede ser en un momento dado un problema, ya que a veces no siempre va bien, ¿no? el que tengas a 60 personas detrás, siempre intentamos reconvertirlo y que sea algo positivo. En algún momento incluso se ha planteado la idea de, bueno, pues si tenemos que bajar la orquesta a foso, y nunca hemos querido, porque creemos que es algo también importante, ¿no? Tanto en el proceso de la orquesta como en el nuestro. Entonces, bueno, pues la música yo creo que es el centro de nuestras creaciones con ellos. Pero luego, pues también, yo no sé si de una forma natural, si ha sido por contaminación, el Hechizo Teatro ha trabajado desde la música en muchísimas cosas, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Conservatorio de Murcia, con el Conservatorio de Cartagena, con otras orquestas, otras formaciones musicales, y al final dice, bueno, parece que nuestro trabajo se ha centrado, ¿no? Se ha especializado un poquito en trabajar con ellos. Ante la música, bueno, pues podemos hacer un texto, pero un texto que surge y nace a raíz de esto. Una puesta en escena que tiene que coincidir con la música. El trabajar con la orquesta no solamente usamos la música de forma incidental, sino tenemos que darle un espacio a la música y tenemos que darle ese espacio estando nosotros en escena. No desaparecemos, no es un concierto y vamos interviniendo. Con lo que siempre nos ha servido de punto de partida para crear en nuestros espectáculos. Bueno, digo también Zoo Cabaret
que somos prácticamente las mismas personas, pero al final también Zoo Cabaret ha bebido mucho de la música. La música es algo muy importante siempre en los proyectos creativos, aunque el proyecto creativo de Zoo Cabaret es un poco más diferente. Se parte siempre de un trabajo de una tormenta de ideas. Vamos a exponer primero de qué tema queremos hablar. Antes de que se me olvide, Mariso decía una cosa que a mí me ha encantado, que es decir, qué poco espacio a veces se le da a la infancia o al teatro de objetos en las formaciones, pues también qué poco espacio se le da al teatro de variedades. Zoo Cabaret se dedica al teatro de variedades y una forma de teatro que en muchos lados se considera menor, se le quita valor. Y por eso agradezco también a Concha, porque también sé que Concha en algunos procesos que hemos podido vivir algunas de las personas que estamos en la compañía, también lo ha puesto un poco en valor ese teatro. Como os decía, siempre partimos nuestro proceso de creación desde la tormenta de ideas de qué tema queremos hablar. Puede ser una fecha, simplemente es que algo tan básico como que sea primavera y queremos decir, bueno, pues ¿qué nos sugiere la primavera? Venga, o el Día de los Enamorados. Vamos a ver, por aquí, ¿por dónde podemos salir? O puede ser un número, es decir, teníamos el espectáculo 10 y antes que The Whole lo llamamos X. Y decir, bueno, a partir de esta X, ¿qué sale? ¿No? Pues así. O puede ser una temática concreta, es decir, pues tenemos la historia y queremos hacer algo relacionado con la historia. Pues bueno, a partir de esa tormenta de ideas van saliendo ideas de lo más peregrinas a veces, de lo más absurdas. Nosotros hacemos mucho humor absurdo. Sí que tenemos, como la compañía la formamos, Zoo Cabaret la formamos 6 personas que siempre hacen un personaje que aparece en todos los espectáculos. Sabemos a la hora de hacer el espectáculo que esas 6 intervenciones tienen que estar, ¿no? Este personaje aquí, aquí o aquí, pero tienen que estar seguro. Entonces, a la hora de hacer la escaleta del show, pues sabemos que tenemos que introducir esos números. Ahora, ¿de qué forma vamos uniendo el resto del show? Pues es lo que va surgiendo con la creación. Decíais también, compañeros, que difícil es a veces conseguir ese show, escuchar al público y tener que modificar porque algo no ha funcionado o porque algo... Pues a veces es tan vertiginoso que de un día a otro nos planteamos que hay que cambiar cosas. Entonces hemos estrenado un show y al día siguiente, pues si lo normal es quedar unas horas antes, pues tenemos que quedar antes todavía porque hemos decidido que vamos a cambiar un número. Esos son los tiempos que manejamos, a veces ese caos o ese vértigo, ¿no?, que te da el decir es que esta noche me tengo que volver a enfrentar al público porque tengo otra actuación de este mismo show y somos conscientes de que este número no ha terminado de cuadrar. Vamos a darle una vuelta. O incluso, con todo nuestro dolor, a veces hemos tenido que quitar un número porque hemos visto, pues este no funciona, ¿no? O transformarlo. Muchas de estas cosas las podemos hacer porque tenemos el apoyo de una sala, de un espacio alternativo como es La Madriguera, que si no estuviera, yo creo que la vida de Zoo Cabaret no se podría entender sin La Madriguera. Porque además nacieron al mismo tiempo. Nacieron los dos en 2012 y si el Hechizo Teatro y Zoo Cabaret tienen una vida paralela, la de el Zoo Cabaret y La Madriguera, pues más aún, ¿no? Y bueno, pues en nuestra casa ahí es donde podemos siempre enfrentarnos al público, compartir con el público y eso nos permite muchas veces el tener esa casa que nos apoya, nos permite hacer estas cosas, nos permite poder crear de esta manera
enfrentándonos al minuto, teniendo ese caos, ese vértigo, como he dicho, porque también a veces nos ha pasado de que tenemos la fecha, que indudablemente, como decía Rocío, hay una fecha, y tenemos que llegar y tenemos el vértigo de nos falta este número. Y porque el proceso creativo se va haciendo durante todo el proceso de ensayos. No partimos desde una base que esté cerrada antes de empezar a ensayar, sino que vamos creando y vamos probando y testeando también un poco los diferentes sketches o números que van a conformar ese show. Así que bueno, pues también como os han invitado los compañeros, si queréis pues ver un poco más sobre nuestro trabajo, el Hechizo Teatro y Zo Cabaret, pues encantados de poder contároslo. Vale, muchas gracias, Fran. Y bueno, yo solamente destacar un par de cosas que me han llamado la atención, ¿no? Cuando he entrado y estaba hablando María Dolores y Concha también, ha terminado Concha con un término que a mí últimamente me interesa muchísimo, que es diversidad, y creo que esta mesa ha sido una muestra más de la diversidad a la hora de crear y de tener en cuenta sobre todo los públicos, ¿no? Que también es una parte que a mí personalmente como que me interesa bastante, ¿no? Y cómo se tienen en cuenta pues como procesos creativos que entran al aula, procesos creativos o el sistema que a lo mejor puede llevar Onírica con mucha residencia artística y con acompañantes en todo el proceso. Y bueno, eso creo que es como muy a tener en cuenta y creo que ha sido un acierto la combinación que se ha hecho y la generosidad de los compañeros a la hora de mostrar su manera de crear. Y luego otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado un montón y me gustaría quedarme con eso, es como que me voy con una visión bastante optimista de todo lo que está pasando, porque no sé, a lo mejor ha sido una cosa circunstancial, pero últimamente cuando voy a encuentros así siempre terminamos diciendo que si la administración, que si los presupuestos, si os dais cuenta, en ningún momento hemos hablado de eso, solamente hemos hablado de creadores, hemos hablado de propuestas, de arte, y a mí yo me voy como, jorín, qué bien, que está todo mal, pero no tan mal, ¿no? Estamos hablando de que aquí hay compañías que giran internacionalmente, que están girando por Estados Unidos, por Asia y demás, y siempre, no, en la región de Murcia, las compañías de Murcia que están... Es verdad, hay muchísimas dificultades, pero también hay compañías que han encontrado un modelo también para crear y para poder exhibir.